You are listening to KQBH LP, Los Angeles, California, 101.5 FM, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on lpfm.la. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Aquí, mi compañero Maestro García. ¿Cómo está, maestro? Pues aquí nomás, ya casi parece que vamos a salir de la cuarentena y pues buscar algo de lo normal, pero listo para entrar en la conversación. No se preocupe, el ser humano tiene la tendencia de salir de una y meterse en otra, ya ve a nosotros. Pues. Y pues mi nombre es Antonio Arias y este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas, arenas, creando unos espejos que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro un espejo en el cual nos reflejamos el uno en el otro y con el cual crecemos, que son las palabras. Bueno, hoy tenemos a tres mujeres de Honduras. Estamos esperando tal vez conexión con una de las compañeras de Colombia. Ellas fueron las participantes de la Comisión de Honduras a Colombia en cuanto a la experiencia, transmitir la experiencia que se pasó en Honduras en relación a la veeduría electoral, como le llaman ellos, al parecer en el resto de Latinoamérica, en nosotros de supervisión de elecciones en México. Y pues parece que dentro de todos los problemas que tenemos como seres humanos, poco a poco vamos buscando o elaborando formas de darle un entendimiento a lo que nos oprime o somete, y buscamos distintos ángulos o formas de salirnos de él. Creo yo que, al menos desde mi percepción, en mucho el movimiento de Chiapas implicó mucho todo esto, ya que las tácticas anteriores era de la confrontación, guerra de guerrillas, distintas formas de confrontación, y Chiapas trajo el cuestionamiento moral al poder. Y hay varias formas o intentos se han creado, la primavera árabe que fracasó, distintas cosas en donde al parecer no alcanzamos a avanzar en esta nueva forma de cambiar nuestras circunstancias. Y Obrador, al parecer por su afán de poder o buena voluntad, no sé, él puso en las elecciones anteriores a las elecciones, avanzó el argumento de que la corrupción es uno de los factores que más impiden el avance de las sociedades, la corrupción política y del capital. Y avanzó eso, pero parece que fue un buen discurso, una buena propuesta, porque muchos de los elementos que nos llevaron a la condición actual en México son parte de su gabinete. Y está poniendo el ejemplo de las formas sociales que tenemos. Maestro, ¿puede tal vez apagar el teléfono? Y no alcanzamos todavía a generar una forma en donde se hagan cambios sin necesidad de sacrificio humano. Entonces, al parecer esto que se creó en Honduras, no sé si fue por percepción, nos van a explicar las muchachas, se avanzó un paso más en donde se intentó destituirlos del poder por medio de las elecciones, que es como adquieren poder y dominio sobre nosotros, al vigilar las elecciones o esta forma y método de poder. Y se logró que de los jóvenes principalmente se lograra una forma de evitar los fraudes o forma de adquisición de poder engañosa. Y eso ha logrado también grandes esperanzas, y también ellos intentaron o empezaron a manejar la idea de auditorías forenses, empezar a auditar, o que los políticos de carrera den una explicación a qué han hecho, que tienen,
y cómo justifican el estado de los países, porque al parecer llevan bastantes robos y crean leyes para justificar y no ser nunca auditados. Y eso se avanzó un poquito, pero no fue lo suficiente. Y en eso, pues empezamos a trabajar con alguien para ver si esa experiencia se transmitía a Colombia, con la esperanza de Colombia también, dado el paro y la actividad social que tienen, avanzara esta situación un paso más allá. No sabemos qué se logró y podemos saber, la historia pues trae sus altibajos y tumbos, y estas muchachas fueron las que nos dieron y brindaron la confianza de ir para allá. Pues no sé si maestro quiere agregar algo a eso. Ay, disculpe, pero tenía su teléfono como que lo estaba arrastrando en algo y se oía mucha interferencia. Disculpe que le pedí que apagara el teléfono, pero dígame, ¿qué le agregaría a usted a esta explicación o a esta forma de meditar o tratar de ver las cosas? Por limitaciones de tiempo, yo creo que sería bueno entrar con esa introducción al tema de la conversación. Bien, cualquiera de las tres, tal vez Estela, tal vez cualquiera de ellas. ¿Cómo fue que ustedes inicialmente se interesaron en forma corta en participar en esto que trajo sus riesgos, ¿no? Y corrieron un poquito a nuestra percepción de riesgos, y ojalá no haya sido así, pero sí era una condición riesgosa para tratar de ir a despertar a una sociedad a una posibilidad de cambio real. ¿Qué nos podrían decir de eso? Y que si cada quien podría introducirse su nombre completo, etcétera, un poco de información a comenzar a hablar, por favor. Si estamos abandonando nuestro protocolo, ¿verdad, maestro? Pues una Sí. descripción muy pequeñita de ustedes por cuestión de tiempo. Principalmente, Estela, agradecemos que hayas dejado o tomado tiempo de tu trabajo para estar con nosotros. Gracias. Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchan. Mi nombre es Estela Pineda Mayer, estudiante de la carrera de Antropología Social, soy ex militante del movimiento estudiantil universitario y también soy militante del Partido Libre de Refundación Libre. Y pues el interés resulta pues de antemano pues darle las gracias a ustedes por hacer de esta experiencia algo muy bonito. Efectivamente, pues Colombia es un país que vive índices de violencia política bastante fuertes. No obstante, pues Honduras no es que se quede atrás en ese sentido. Nosotros al comparar y al contrastar nuestras realidades nos damos cuenta que había muchos matices. Quizás lo que podría cambiar es en temas ya más propiamente culturales, locales, pero el paisaje, las realidades, pues sufrimos de los mismos problemas estructurales porque estamos bajo el mismo sistema neoliberal que nos afecta, ¿no? a nuestra dignidad como seres humanos y humanas. Y pues en ese sentido nosotras fuimos con la misión de hablar un poco sobre nuestro proceso electoral en el país y de cómo nosotros vivimos esto, y de paso también no solo ir a hablar de nuestra realidad, sino también conocer la realidad que viven las compañeras y los compañeros en Colombia de cara al proceso electoral que ellos van a vivir. Y pues nos damos cuenta de que tienen un gran reto. O sea, Honduras vivió un proceso electoral donde se avanzó, o sea, tuvimos muchas conquistas electorales, a diferencia del año 2017, donde, bueno, nosotros ya veníamos de 2 fraudes electorales en el 2013 y en el 2017, y pues eso despertó mucha conciencia en la población. Y a partir de estas elecciones del 2021 pues logramos ciertas conquistas que nos permitió pues que el proceso electoral en el país fuera de una manera más transparente y poder lograr una victoria a través de la vía electoral, ¿no? Y que se está encaminando ahora un proceso de refundación en el país que tenemos mucha esperanza, pues, y justamente esa esperanza era el mensaje que nosotros y nosotras queríamos transmitirles al pueblo de Colombia, que está viviendo ahorita un proceso y una realidad muy cruda. Desde todo lo que nos han compartido, pues hemos comprendido que venían de un contexto de protesta, de exigencia de sus derechos, y pues ahorita se van a enfrentar a un proceso electoral que creo que en el fondo, así en conclusión,
sí hablaban de la urgencia de una reforma al sistema electoral del país, porque es muy susceptible a fraude electoral. En ese sentido, pues creo que la compañera sí podría ahondar un poco más sobre esa realidad del sistema electoral en Colombia, porque creo que tiene la autoridad moral para hacerlo, pero sí hablamos un poco y contrastábamos de, por ejemplo, de la importancia a estas alturas de entonces hablarle a la población y de jugar con el discurso y de jugar con la historia de las palabras concretamente, porque o sea, hay una gran barrera en el tema del tema de la veeduría electoral que podrían ejercer la ciudadanía como tal, porque las personas que pueden ser observadores electorales, en este caso veedores electorales en Colombia, solo son acreditados de manera legal, y pues eso lo que implica o lo que impacta en el imaginario colectivo de la población es que ya existen personas acreditadas como tal, y por lo tanto su derecho como ciudadanos y ciudadanas es solo ir a votar y no ser actores más activos del proceso electoral. Entonces, en este caso, pues hablamos de la importancia de decirle a las personas de la importancia no solo de la legalidad del proceso, sino también hablar de legitimidad. Y pues la legitimidad se lo da la legitimidad a una persona, a un proceso, a un proyecto político en general, se lo da la colectividad. Entonces, en este caso, pues, hablamos de la importancia de que no importa si existen veedores electorales acreditados, la importancia radica en que las personas se sumen siempre a ser observadores del proceso electoral. Entonces, pues, eso fue algo que pudimos contrastar a la hora de identificar los vicios electorales que existen en el país, que no son muy ajenos a la realidad de Honduras, de hecho son muy parecidos. Y pues nada más eso, agradecerles por el espacio, por la oportunidad de conocer, y pues sobre todo porque nos traemos ciertos compromisos, que no solo es como de ir y hablar y conocernos, sino también de asumir ciertos compromisos, porque como lo decía al inicio, sufrimos de las mismas desigualdades, de las mismas condiciones de exclusión. Entonces, por eso es la importancia de establecer compromisos políticos más allá de las fronteras. Muchas gracias, don Antonio, y a los otros compañeros y a las compañeras por estar aquí. Gaby, poco hemos oído de ti en este proceso. Por lo general estuviste siempre atrás en todo esto, buscar la forma de que fueran para allá, explicar su experiencia. ¿Qué te llevó a participar con los jóvenes? ¿Qué te llevó a participar, a ser parte de esta situación en Honduras, donde creo yo, tal vez esté equivocado, o ustedes tengan otra percepción, se está avanzando el cuestionamiento al poder desde el pueblo? ¿Qué te llevó a ello, Gaby? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, también una forma breve sobre tu persona, una descripción de tu persona en forma muy breve, ya que Estela pues, se nos tiene que abandonar pronto y vamos a darle velocidad un poquito a esto inicialmente. Dinos. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Roque, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente soy militante del movimiento estudiantil universitario y soy miembro de un colectivo de mujeres universitarias. Por otro lado, dentro de este proceso, digamos, de veeduría que se vivió en el país, me sumé que básicamente se priorizó, digamos, la parte de politización, porque si bien venimos, digamos, de un contexto de nuestra infancia y adolescencia bastante violento y bastante fraudulento en cuanto a los procesos electorales, había la necesidad, ¿verdad?, de que no se podían seguir haciendo las cosas o no podíamos cederle, digamos, la autoridad siempre a los mismos, porque justamente ese ha sido el problema, ¿no? Que siempre había estado el proceso de veeduría, digamos, en manos de personas que están totalmente llenas de vicios y que muy poco pues reconocen, digamos, ese escenario. Bajo esa lógica, entonces, un contexto, digamos, de qué es lo que
hace sumarnos a ese proceso, pues cabe mencionar que somos bien jóvenes las tres. De hecho, incluso en Colombia eso fue como quisiera pensarlo como una grata sorpresa, porque rondamos entre las edades de 22, 23 años, yo tengo 22 años. Entonces, un acontecimiento que marcó un antes y un después de las políticas que somos, como remonta, digamos, a el 2009. El 2009, para las personas que no saben, hubo un golpe de Estado en el país, el cual, pues nosotras consideramos, ¿no? Que delimita, digamos, o hizo, digamos, que nosotras creciéramos de manera muy, muy rápida, ¿no? Que tomáramos la batuta, digamos, de los procesos políticos en edades muy tempranas, porque como si bien lo mencionaba Estela, veníamos como de fraudes electorales del 2003 y del 2017. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, pues teníamos alrededor de 13, 14 años o 16, 17 años, o sea, ni siquiera estábamos como en la edad para poder votar, o sea, ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. En ese sentido, digamos que lo que rescatamos de esta parte es, bueno, de mi parte, me oriento más como a la organización de base, ¿verdad? Quizás también por mi lógica de lo que estudio, entonces entiendo que lo más importante siempre es fortalecer la base y pues ese hasta el momento ha sido como mi trinchera, ¿no? Desde ahí es donde he venido aportando y bueno, como contexto, digamos, lo que pasa en Honduras después del golpe de Estado en el 2009 es que aumenta, digamos, el tema de la violencia, de la protesta, aumentan las protestas. Por otro lado, también al aumentar la protesta vienen gobiernos nacionalistas, o sea, gobiernos sumamente conservadores, que entonces a cambio responden con las fuerzas de seguridad para controlar las masas, empiezan persecución de líderes sociales y políticos, entonces empieza, digamos, eh, esta cuestión de la criminalización, del encarcelamiento, incluso de asesinato de líderes, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que eso también es como un contraste que hacemos nosotras con Colombia. Y bueno, como en ese marco, entonces, prácticamente en el 2009, 2010, al reavivar, digamos, un estallido social del golpe de Estado, que cabe mencionar, pues que al final el golpe de Estado se da por una situación de que el presidente que estaba en ese momento hizo o pretendía, digamos, hacer una consulta popular en la cual se llamaba la cuarta urna, que en la cuarta urna consistía, digamos, básicamente en sumar una urna más al proceso de elecciones, en el cual era una consulta de que si estábamos de acuerdo o no, o sea, era una urna cerrada, digamos, ¿estás de acuerdo o no? En que existiera una Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese momento era muy necesario, y de hecho es muy necesario, en ese momento también incluso Estela lo mencionó, que de hecho el partido que estaba en turno fue su consigna, ¿no? Bajo la consigna en la que se legitimó y en la gente se sintió más afín, porque ya después de más de 2 años la gente entendió que no solamente es una persona o es una institución como tal, que también formaban parte obviamente de toda una estructura que vino a empobrecernos, que vino a encarcelarnos en todos los sentidos. Entonces, la consigna es, digamos, la refundación del país, ¿no? Entonces, como, digamos, todo la refundación como tal fue un proceso muy agotador, que también es una cuestión de paciencia, pero siempre de consistencia también. Entonces, venimos, digamos, de esos otros dos procesos que fueron fraudulentos,
pero que esa consistencia, como menciono, permitió, digamos, que hoy en día esté en el cargo la primera mujer presidenta, que eso nos llena de mucho orgullo, porque creo que dos cosas puntuales que se lograron bajo el pasado noviembre del año pasado, es por un lado que se rompe con el bipartidismo que imperaba en el país, de los gobiernos nacionalistas y los gobiernos liberales, y en cambio entonces ya tenemos un gobierno más progresista, que es un partido, si bien no tanto de izquierda, pero sí es un partido de masas, y eso dentro de la historia de Honduras y de lo que representa y pues, de toda su historia es un gran paso. Por otro lado, también entonces se rompe, digamos, con esta lógica patriarcal de son solo los hombres los que lideran los países. Entonces eso como feministas, como mujeres, que en la mayoría somos mayoría, de hecho, en densidad poblacional en el país. Entonces, es como muy emocionante y lleno de esperanza, pues que hay formas distintas de hacer las cosas. Entonces, ahora con la presidenta Xiomara Castro, prácticamente tenemos aire es una época de cambio, ¿no? Entonces, no sé, dejándolo un poco por ahí, creo que ese sería eh, el contexto del que venimos y aterrizando, digamos, en qué íbamos a aportar nosotras a Colombia, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasaba que incluso, no sé, como ya puestas en Colombia, cuando conversábamos con la gente, cuando desarrollábamos, digamos, toda la metodología que nosotras habíamos preparado en relación a todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos tenido que pasar para que hoy en día estuviera un gobierno progresista eh, mando, digamos, del país y todas las cosas buenas que, a pesar de que solo ha pasado un mes y día de la toma, digamos, de posición del Partido Libertad y Refundación, liderado por la compañera Xiomara Castro, yo creo que era muy esperanzador y necesario, digamos, en nuestra intervención allá, porque lejos de querer ir a, no sé, un poco presumir o exteriorizar, digamos, la felicidad que sentíamos, que obviamente nos sentimos muy felices. Creo que ese ejercicio sirvió, digamos, de cierta manera para que demostrarle a la gente que al final sí se puede, y algo con lo que yo les decía mucho era que tuvieran fe, pero que también trabajaran mucho y que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, pues. Y nosotros lo vimos, había mucha violencia antes de que la compañía tomara posición, había mucha violencia, no solo física, sino también simbólica. Hubo asesinatos de compañeros que pretendían ostentar, digamos, el poder en los gobiernos locales. Entonces eso desató, digamos, una cadena de histeria colectiva y que de ninguna manera, pues a toda costa tratamos de evitar, digamos, eso se fuera todo a favor del gobierno oficialista, que veníamos de una dictadura de más de 12 años, de una narcodictadura. Mira, dando un poquito de espacio por cuestión de que Estela se tiene que ir. Y vemos la perspectiva de, al menos desde Honduras, y ver un poquito, en forma muy breve, al menos la perspectiva de Colombia con Tsitsi, para que Estela nos comente un poquito antes de irse. Stephanie, ¿cuál es tu perspectiva dentro de todo esto para luego ir con Tsitsi y darle espacio a Estela antes de que nos abandone? Sí, bueno, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas Y de noches. nuevo, en forma muy corta, algo de tu persona, ¿no? Que es nuestro protocolo, Sí, por favor. sí, está bien. Bueno, mi nombre es Stephanie Vanegas, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues también nos organizamos un poco para el proceso de veeduría aquí en Honduras y he sido parte del movimiento estudiantil y de diversas organizaciones. Y bueno, creo que el proceso con Colombia fue sumamente enriquecedor. Primero porque identificamos que vivimos realidades muy similares y que esa necesidad que tenemos latente de poder tener formas de vida un poco más dignas, ahorita se está traduciendo en cómo la ciudadanía se enfoca en este proceso electoral
primero de una manera bastante consciente, pero también de una manera que, pues, que nos hace pensar primero en quiénes estamos posicionando en la política, pero también qué hacemos nosotros y nosotras para que estas personas puedan llegar. Así que creo que ha sido un ejercicio primero de reconocer muchísimo, pues, todas las realidades que nos ha tocado asumir y cómo a veces esta falsa idea de democracia que tenemos nos ha quitado todo, nos ha quitado cada una de las cosas que teníamos, y creo que ahora esa necesidad de querer recuperarlas es lo que está haciendo que nos movamos y que seamos como muy organizados y que toda esa rabia, todo ese enojo que sentíamos, lo estemos canalizando a organizaciones populares, a poder organizarnos desde cada uno de los espacios que tenemos. Y creo que eso ha sido sumamente valioso. Y bueno, la idea inicial era como ir a compartir un poco ese proceso de veeduría y cómo en Honduras, principalmente como juventudes, logramos que de alguna manera el nivel de fraude fuese reducido por cómo la juventud se volcó para estar cerca de las urnas y proteger esos votos. Pero creo que en medio del camino nos fuimos dando cuenta que entrelazamos mucho más que un proceso electoral con Colombia, y lo que nos une sin duda son miles y cientos de cosas, y las que nos separa únicamente es la frontera. Así que creo que más adelante igual lo podemos seguir comentando, pero de manera puntual fue un proceso sumamente enriquecedor. Creo fielmente que incluso aprendimos muchísimo más de lo que pudimos enseñarles, y sobre todo aprendimos a ir construyendo, y que sí podemos esperar un futuro mejor, que sí pueden haber, más que puedan haber, es que necesitamos ir construyendo de alguna manera caminos que no sean tan, pues, tan nublados para la mayoría, y que eso al final solo se construye de nuestras realidades. Pero al parecer Estela tuvo que abandonarnos por cuestión de su trabajo. No sé si pueda ella regresar, al menos para que sintetice un poco, pero de antemano agradecerle que dada pues la restricción que tiene en su trabajo nos haya brindado tiempo, y darle las gracias ahorita y después. Así sí, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonio, a Stephanie, a Gabriela. Un gusto escucharlos, sintetizar un poquito lo que la experiencia de compartir con ellas acá en Colombia nos enriqueció bastante. Hay que tener claras frente a las realidades de nuestros países, lo que decían Stephanie, Estela y Gabriela, frente a reconocernos como países hermanos. Normalmente en Colombia nos hemos identificado más como con el cono sur, ¿sí? Pero nunca mirábamos de la cabeza para arriba los países del centro de América, y con ellas pudimos reconocer que tenemos las mismas realidades en cuanto a gobiernos narcotraficantes, y claro, en vista porque Colombia es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, y para poder subirlo a Estados Unidos pues tiene que ir por estos países, y evidentemente son los más afectados con ese comercio oscuro de la droga. Frente a eso, empezar a reconocer que los modelos neoliberales que se generaron en Latinoamérica y que también cobijan a la mayoría del mundo para en frente al capitalismo, han promovido la violencia, han promovido la desinformación en la población, y por ende han promovido que se perpetúen gobiernos como el que asoló a Honduras en la dictadura, y el que ha asolado a Colombia a manos de Álvaro Uribe Vélez, que es un reconocido político paramilitar. Para contextualizar a los oyentes y a los compañeros que están en este momento en la conversación, el paramilitarismo son las estructuras militares pagadas por los grandes terratenientes y latifundistas para tener más territorio, y a través de ellos promover la violencia, el terror y el desplazamiento de los campesinos para ellos tener más terreno. Y igualmente, dentro de sus terrenos, muchos de estos grandes latifundistas que se hacen pasar por ganaderos
y agricultores realmente lo que manejan es el negocio del narcotráfico en Colombia. Eso es una claridad que tenemos que tener. Y para mantener ese negocio aquí en Colombia, pues también se mantiene el poder a través del sistema legislativo, de la rama legislativa que en Colombia se maneja con el Congreso. Colombia es bicameral, Senado y Cámara de Representantes. Cuando llegan las chicas de Honduras, pues vemos esas diferencias frente a nuestras estructuras legislativas y gubernamentales, y nos hacen caer en cuenta que nuestro sistema electoral está inclusive estructurado para el robo, para que se permita que haya el asunto de que se promueva el robo de las elecciones frente a que las personas que han ejercido el poder, de los vicios electorales que son comunes, como son la compra de votos, la desinformación para el electorado, que desde la misma registraduría aquí en Colombia vende los formularios E14, que en Colombia son los que llevan el número oficial de las mesas de votación para ya registrarse a nivel nacional. Lo haga la registraduría, es un comercio re oscuro que hay en Colombia, y entonces las posibilidades de que nosotros los colombianos podamos ejercer una presión mediática, una presión en cuanto a estar estableciendo veeduría, no nos facilitan de manera óptima que podamos estar pendientes del conteo, de que podamos estar pendientes cómo es que llegan los formularios para que ya se registre a nivel nacional. Todo es oculto para el electorado. Nosotros solamente llegamos, votamos y nos vamos a esperar por televisión cuál es el conteo a nivel nacional, pues registrándolo departamental. En Honduras tienen esas facilidades. Ellas nos contaban que ellas podían ver el momento del escrutinio, podían ejercer presión a los jurados para que ejercieran bien su labor. Y nosotros en Colombia no tenemos eso. Ellas nos permitieron ver que necesitamos una reforma electoral urgente, pero obviamente esto no se va a hacer actualmente. Acá lo que tenemos que hacer es generar una conciencia social para hacer la presión suficiente para que logremos esa reforma, para que podamos tener garantías. Las chicas nos demostraron que estamos siendo inclusive violentados, no solamente frente a derechos humanos, cuando asesinan a nuestros hermanos. Comparto que soy la hermana de Lucas Villa Vázquez, uno de los muchachos asesinados durante las manifestaciones pacíficas en Colombia. Llevo 9 meses del homicidio de mi hermano y la fiscalía no ha adelantado, no ha querido adelantar porque evidentemente es un crimen de Estado y no van a querer aparecer los implicados y las mentes criminales frente al homicidio de mi hermano. Y sin embargo, se está luchando para que podamos a través de las elecciones poner un gobierno que nos garantizar justicia. Entonces, todos estos organismos y el ejercicio que ellas vinieron a hacer nos permitieron entender que tenemos que hacer acción directa sobre la veeduría de nuestras votaciones. Acá en Colombia, ¿qué se está haciendo? Se está promoviendo lo que son los jurados de votación que siempre han habido, pero sobre todo los testigos electorales, que son las personas que están ahí pendientes, que los jurados hagan las cosas bien. Hay que entender que los jurados los pone la registraduría. Eso es una desventaja grandísima. ¿Por qué? Porque la registraduría bien puede poner a personas de sus afectos puestas por el gobierno imperante para que obviamente puedan adulterar de manera tranquila los formularios en las mesas. Para eso son los testigos y por eso la delegación de Honduras vino a Colombia, para a esos ciudadanos que no son elegidos por parte de la registraduría, sino que son elegidos desde los movimientos políticos y movimientos sociales para que estén vigilantes. ¿Cuál es el problema? Que inclusive no nos permitían antes de estas elecciones tomar fotografías para poder evidenciar los formularios que tenemos. Inclusive actualmente a los jurados les están enseñando que los números que tienen que poner son unos números que son fácilmente adulterables. Por ejemplo, el número 1 lo debe poner como una rayita en esquina específica
porque así permitiría convertir el 1 en un 8 o en un 9 o en un 4. La misma registraduría aquí en Colombia les enseña a hacer los números de tal manera que se puedan adulterar en el proceso. Sin embargo, el ejercicio que ellas nos vinieron a enseñar fue súper importante porque la misma ciudadanía se está empoderando. Estás dándose cuenta que no simplemente ir a votar y dar la espalda y esperar, sino que tenemos que estar vigilando para poder transformar este sistema neoliberal que nos viene gobernando desde hace más de 20 años, desde más o menos el año 89. Estamos así en Colombia, y desde más o menos el 2002 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se volvió un gobierno narco-paramilitar, un gobierno que promueve el paramilitarismo, el narcotráfico, y que evidentemente afecta todos estos países de aquí hacia el norte. En síntesis, sería algo así. Me pareció súper bonito porque pudimos reconocernos como países hermanos. Las personas tuvieron una acogida muy grande porque vieron a 3 jóvenes mujeres pendientes de que tenemos que tomar decisiones reales y acciones prontas para que las cosas cambien. No podemos quedarnos solamente quejándonos en nuestra casa, en el sillón, esperando que otros lo hagan. Y eso está mostrando la juventud. La juventud está mostrando que tenemos que ser activos. Eso lo demostraron las movilizaciones del 2021 aquí en Colombia, y actualmente estamos esperando que frente a las realidades que nos han acogido, lo que sucedió en Honduras nos está sucediendo. Después de un estallido social, se despiertan mentes, reaccionan corazón y quieren empezar a ser parte del cambio, porque somos países prósperos, países con un potencial interno increíble, y solamente nos están absorbiendo para enriquecer a los países más de primer mundo. Quisiera como concluir ahí. Vamos solamente a ver este 13 de marzo cómo se desenvuelven las cosas. Hay grandes grupos de testigos, hay mucha gente interesada y activa. Ya este domingo vamos a hacer la primera capacitación interna a los testigos electorales para que sepamos cómo debemos hacer nuestra veeduría, e inclusive aportando que Stephanie, Gabriela y Estela nos trajeron a Colombia para reforzar nuestras estrategias, debido a que nuestro sistema electoral evidentemente es más corrupto que el que ellas que enfrentar en Honduras. Entonces nos toca tener esfuerzos aún más, digamos que más estratégicos, pero ahí vamos. La idea es seguir en esta lucha. De veras agradecida con Antonio porque permitió que esto se diera, conocer esas realidades que no conocíamos. O sea, el sistema electoral nos lo fundaron así y pensamos que era normal, que simplemente teníamos que buscar las estrategias dentro de lo que había, pero a través de su experiencia entendimos que las cosas hay que cambiarlas de raíz. Acá en Colombia tenemos que volverla a resembrar. Maestro García, ¿qué preguntaría? Primeramente, antes que cualquier cosa, Tsitsi, la preparación que ustedes planean hacer, ¿la van a hacer en forma presencial o la van a hacer por Zoom para tratar de ver si nosotros les ayudamos a hacer todo esto más visible y empezar a anunciar o buscar las formas de que esto sea visible y tenga tal vez mayor efecto en su entorno nacional? ¿Va a ser presencial o por Zoom? Pues va a ser presencial, ¿cierto? Pero justamente, inclusive aquí en Colombia, muchas personas me han escrito porque me dicen, hay forma de... porque hay personas que ese día no se van a poder desplazar, pero van a ser testigos. Entonces, yo voy a hacer lo posible a través de las herramientas que tengo de hacer público el taller que vamos a recibir para que más personas puedan capacitarse frente a lo que nos van a enseñar. Y a través de él, pues los podemos compartir para que más personas puedan ser testigos, exacto, del trabajo que se está haciendo desde Colombia frente a un posible fraude a mediano plazo, y poder de alguna manera a través de los medios de presión mediática ejercer presión. Porque ¿qué ha pasado? En las elecciones pasadas también fueron robadas, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que se sumaron muy rápido los números. Hay audios, hay formularios evidentemente adulterados, audios donde los mismos ganaderos, narcotraficantes, lo que se le llama aquí la ñeñe política, hablan de que comprar los votos, de que nos ganamos la presidencia, porque es un fraude.
y se han evidenciado los procesos como ellos lo dicen. Y sin embargo no hay nada, la Fiscalía no quiso adelantar ningún proceso, pero a través de los medios podemos hacer presión, medios internacionales sería muy, muy apropiado. Desde nosotros, pueden hacer tal vez un volante para ver si en distintas plataformas, Facebook o lo que tengamos, se puede hacer esto lo más visible posible, pero tienen que tener un volante con el máximo de anticipación posible, si es posible mañana, para empezar a tratar de darle a visibilidad a esto que ustedes están intentando y tal vez tenga un mayor efecto a nivel nacional con ustedes. Maestro García, ¿qué preguntaría usted en esto que ha pasado ahorita? Porque pues ya perdimos a Estela, desafortunadamente, por su trabajo. Sí, ya viendo las experiencias de esta Comisión de Honduras el intercambio con ustedes ahí en Colombia, se me hace que se presenta otro, es que el reto de animar y concientizar a la gente para participar, para poner atención en la política, porque la política electoral, sobre todo política electoral corrupta, esa corrupción hace que mucha gente dice, no, ¿para qué? No hay que meterse, pero hay que maximar nuestra participación a lo largo, participación regular. Entonces, viendo esta situación que hubo un intercambio de 10 días, va a haber esfuerzos para mantener estas conexiones, experiencias mutuas de intercambio de ideas, de experiencias, etcétera, pues porque para mí sería muy importante continuar este proceso de intercambio. ¿Qué? Dinos. Sí, totalmente. Yo creo que parte más bonita del ejercicio fue que en ningún momento fue un taller que nosotras fuimos a impartir sobre lo que se vivió en Honduras y cómo lo desarrollamos, sino más bien fue todo un proceso de ir construyendo juntos y juntas, pues visiones más claras para afrontar un proceso electoral, partiendo así un poco de lo vivido en Honduras, pero no quedándonos ahí. Y creo que eso permitió que se pudieran generar espacios de diálogo, pero también conexiones bastante fuertes, entendiendo que necesitamos pues conectarnos, que necesitamos seguir resistiendo cada uno sí desde sus espacios y de donde estamos, pero también unificando pues, al final nuestra América. Y creo que sin duda es uno de los compromisos que traemos nosotras, pero también que se quedaron muchas personas por allá para que podamos seguir con el ejercicio. La idea es poder pues estar involucradas lo más que podamos y seguir un poco de cerca su proceso y que podamos ver otras posibilidades y formas de seguir conectándonos para ver de qué forma podemos seguir avanzando. Sí, porque como varios han mencionado, a fondo, parte del problema fundamental es la política del neoliberalismo. Y eso existe por todo el mundo. Entonces, la respuesta tiene que ser compartida también a este problemática que sufrimos todos. Sí, totalmente. Y esa es la necesidad pues, de abrazarnos, de hacernos un nudo. Y quizás una de las cosas que más nos decía don Antonio, ir a aprender de la olla comunitaria. Y fue sin duda que un proceso que también nos llenó de mucha fuerza a nosotras para poder desde aquí seguir fortaleciendo también donde estamos. Porque pues nos hace entender primero que no somos diferentes, pero también que necesitamos tener miradas más holísticas y que puedan entrelazarnos más con otras formas de ver la vida. Y creo que eso fue lo que sucedió en especial porque al estar en las tres ciudades y las tres son muy diferentes, las dinámicas fueron muy diferentes en cada una de ellas y desde cómo afrontan el proceso electoral, pero hasta cómo son las relaciones. Y creo que el poder vivir eso de alguna manera nos transforma y nos abre la mente a, a ir construyendo, pues, como más abierto todo, más amplio, con pensamientos de todos lados al final.
Y bueno, esa es la idea, que podamos seguir uniendo cada esos esfuerzos, por pequeños que sean, y seguir conectando un poco con las visiones que tenemos. Gabriela, ¿qué efecto tuvo esto de ti, los procesos organizativos que viste en Colombia o los que tienen propios? ¿Cómo te cambiaron tu visión hacia el futuro o el compromiso adquirido? ¿Qué fue lo que tuvo efecto en ti, Gaby? Yo creo que de mi parte, como lo mencionaba, estoy como más orientada a la parte de la organización de base, entonces obviamente me llenó como de mucha esperanza y también de mucha fuerza el estar en Cali, por ejemplo, en Puerto Resistencia, eh, porque las dinámicas de los chicos, y de hecho se los manifestaba desde el instante uno que llegamos, y es que era como lo más cercano que me hacía sentir estar, digamos, en Honduras. Porque, o sea, prácticamente son chicos en exclusión social que han sido desplazados de la sociedad, que han sido abandonados por el Estado, pero que lejos de responder con violencia, con las armas, digamos, y toda esta dinámica que ya veníamos viendo mucho en Latinoamérica, pero que al final esas dinámicas solo nos dejan más muerte, mucho luto, y que en definitiva no podemos seguir siendo siempre los pobres los que ponemos los muertos. Entonces, me pareció interesante, digamos, que más bien, como lo mencionaba Stephanie, tengan visiones de vida más holísticas, ¿no? Y entonces que apelen más a lo comunitario, que apelan más a la autonomía, que apelan más también a la soberanía alimentaria, ¿no? Que al final es un tema en América Latina que estamos peleando tanto, ¿verdad? Los países, porque siempre, o sea, sí hay tierra, pero la tierra, ¿de quién es dueño, no? Entonces, por ahí, digamos, un poco esa realidad ahí en Cali. Por otro lado, también que estuvimos con la Guardia Indígena y con estos compañeros de la Guardia Urbana, que son prácticamente chicos y chicas que se autodenominan comunistas, pero también que entienden esa lógica de, es un sistema, digamos, es todo un sistema el que nos oprime, y que, por ejemplo, son estudiantes también, al igual que nosotras, universitarios, pero lastimosamente ellos desde la universidad privada, ¿no? Justamente por el clientelismo que se ha venido dando en Colombia de la universidad, ¿no? Que se ha vuelto todo un negocio, y eso me parece sumamente triste. Entonces, también yo creo que el habernos permitido a nosotras viajar hasta allá y ver hacer observación participante, nos sirvió de mucho, digamos, para también nosotras hacer una introspección hacia la realidad que nosotras vivimos y qué cosas ya han pasado en Colombia y que definitivamente no queremos que pasen acá. Y por otro lado también nosotras, ¿verdad? ¿Qué le aportábamos a ellos y a ellas desde todo lo que nosotras y nosotros hemos venido viviendo, ¿no? Y digamos que una cuestión que me parecía sumamente interesante es que de hecho yo les mencionaba que yo recuerdo que en Honduras hay proyectos de desarrollo, entre comillas, y proyectos educativos y de salud y de todo lo público, ¿no? Eh, que vienen de esa propuesta de Colombia, ¿verdad? O sea, son, por ejemplo, empresarios colombianos, y en su mayoría también son políticos colombianos, que hacen como tipo convenios con nuestros políticos para venir y vender proyectos de desarrollo, y que al final son medidas en realidad privatorias, tentativas contra lo público y contra la dignidad de las personas también. Entonces, me parece interesante ese ejercicio, y por otro lado también un poco retornando al tema de Puerto Resistencia, que me parece sumamente interesante, es que también hay una resignificación de lo público, ¿no? Hay una concepción de lo público mucho más fortalecido, que siento que, claro, por el sistema neoliberal en el que vivimos, entonces todo es mercantilizado, ¿no? Y yo creo que romper un poco con esa lógica y entender que en realidad quienes tienen esa tarea
somos los jóvenes y las jóvenes. Me parece como muy interesante, pero más allá de interesante, que lo mencionaba el compañero, también, ¿no? Que no solamente el ejercicio se quedara ahí de bien cortoplacista del sistema electoral, ¿no? Como tal, sino también de qué manera nosotras y nosotros, más allá de las fronteras, nos seguimos vinculando, no solamente con Colombia, o sea, quizás ahorita porque digamos, el acercamiento que tuvimos fue con la gente de por allá, pero también de qué manera nos vinculamos, digamos, y nos hacemos un nudo con el resto de América Latina, porque al final el neoliberalismo pues, nos ataca a todos, pero si bien hay como matices, ¿no? Nos ataca a todos, pero no a todos con la misma intensidad. Pero también yo creo que, y lo mencionábamos mucho, que es si un país logra desafiar o no jugar con las reglas del juego, que siempre son las que las imponen los ricos, si logra romper con una lógica, por muy pequeñita que sea, pero también es compartirla con el resto, ¿no? Y no es que recetemos lo mismo para situaciones distintas, ¿no? Sino que más bien estas alternativas, digamos, o estas soluciones que se dieron en un determinado país pueden ayudar a fortalecer, ¿va? Para estimular, digamos, un poco nosotros y nosotras o el país que esté afectado, cómo puede responder, digamos, ante una medida, digamos, privatoria y que al final el neoliberalismo y el capitalismo como tal también trata de despersonalizarlos también, ¿no? Entonces, yo creo que adquirimos, me atrevería a decir, como ese compromiso, porque de hecho, bueno, al menos nosotras quedamos de tener una reunión lo más pronto posible con por ejemplo, la Guardia Urbana y con los chicos de USME, que fueron personas, o chicos, mejor dicho, que conocimos en Bogotá, que son de primera línea del estallido social que pasó el 28 de abril del año pasado en Colombia, y que al igual que acá en Honduras, por ejemplo, también han tenido una ola de criminalización por la vía legal, y eso es sumamente complejo porque es el Estado al final el que nos está encarcelando. Entonces, también buscando como ciertas alternativas para que, insisto, para que los pobres no sigamos más poniendo a los encarcelados, para que no sigamos poniendo más mártires, sino más bien ir de frente jugando, digamos, no sus reglas del juego, sino más bien repensar desde otra lógica y que siempre es, yo creo que empoderarnos, pero también más allá de empoderarnos, también ostentar, digamos, los cargos de elección popular, porque también el poder o nuestras realidades se pueden cambiar un poco desde el poder institucional, que no siempre, y de hecho es algo que nosotras, una consigna que mantuvimos bien firme, era decirle a la gente que no tuviera fetichización al poder como tal, sino más bien que vieran el poder institucional como un medio y no como un fin. Entonces, por ahí lo dejaría. Sí, hay algo que, al menos en este proceso que traté de poner al principio, mi esperanza está en que en esto que se está avanzando en Colombia se adquieran los tres poderes por el pueblo, pero no como condición de haber ganado, sino como un compromiso aún más severo del que tenían antes, para que empujen las cosas aún más lejos y también sirvan como de la creación de estos espacios, sirvan para tratar de ver de que en otras esferas o en otras situaciones regionales o países, el pueblo empiece también a tomar el papel que le corresponde y ser partícipe de a dónde va su destino y no que lo guíen o lo sometan. Esa es mi esperanza con esto que está pasando. Hay algo también que en este proceso pasó, en esto de estar viendo que ustedes estuvieran seguros, obtener los medios, obtener lo que sea. Una de las cosas que pasó, al menos con la diáspora, que tal vez hagamos un programa después al respecto, la diáspora hondureña no le tiene confianza a su pueblo, que hay ciertos aspectos del pueblo que nomás está esperando a ver qué le dan y no tiene, al menos expresaron que no ven que hay un compromiso real.
pero todo eso es cuestión de que nos van acondicionando, nos van haciendo actuar de tal o cual manera y perdemos nuestra propia esencia y recuperarla a veces se hace difícil. ¿Creen que esto que ustedes hicieron pueda tal vez ayudar a que haya un mayor compromiso tanto en la diáspora como internamente al presentar resultados o al presentar posibilidades y activamos también ya no solo el espacio, sino también los medios en donde podamos a crear una conciencia distinta? ¿Qué piensan ustedes dos, Stephanie, porque es en relación a la diáspora hondureña? ¿Qué piensas, Stephanie? Bueno, yo creo que, de hecho, algo que mencionábamos con personas en Pereira es que acá, por ejemplo, como, a ver cómo entrarle al tema. Hubo un código penal, digamos, el cual es sumamente lesivo para la ciudadanía en general y que ahorita que el gobierno actual es mayoría en el Congreso, está tratando, digamos, o ha tenido diálogos para derogar ciertos artículos que son sumamente lesivos, insisto, para la población, ¿no? Y en ese sentido, nosotras hacíamos ver una de las mayores preocupaciones en su momento cuando se puso en vigencia este nuevo Código Penal, es que, por ejemplo, como tres cosas cuales nos hacían como mucho ruido, era en primera instancia que hay mucha permisibilidad, digamos, en cuanto a viralización de pornografía infantil y delitos hacia infantes como violaciones, que se reducen las penas, pero en cambio aumentan las penas, por ejemplo, en temas de aborto. Por ejemplo, en Honduras es sumamente prohibido, ni siquiera tenemos acceso a PAE, nosotras. Pero un poco adentrándonos más a lo que mencionabas vos, Antonio, y es que, por ejemplo, la otra cuestión era el tema de la libre expresión. Entonces nos encontrábamos con medios de comunicación coaptados y por otro lado también sumamente amarillos, ¿verdad? Hablaban a favor del gobierno en turno y toda esa situación que yo sé que vivimos la mayoría en América Latina. Pero en Honduras, sinceramente, de hecho creo que fue una de las fortalezas muy grandes que tuvimos en este proceso electoral o para la parte de politización, porque los medios alternativos, ya sea por YouTube, por Facebook, por TikTok, incluso fue una plataforma que se utilizó mucho para llamar a la población a que votara y a que se politizara y a que estuviera en contra de una institución que era sumamente violenta y lesiva, digamos, con la dignidad humana como tal, que se burlaban de todas las maneras posibles de la población, ¿no? Entonces, estos medios alternativos, digamos, han significado o tienen gran veracidad en su contenido, ¿no? Entonces, hay mucho consumo, de hecho, de la población hacia estos medios alternativos, que ahorita con este gobierno, pues lo que se está tratando es un poco de reconfigurar, digamos, los medios de comunicación del Estado, para que se pueda politizar desde ahí, ¿no? O sea, para que lejos de que sea una cuestión de adoctrinamiento, más bien sea una cuestión de estimulación, digamos, de la materia gris y empezar a politizar un poco a la gente. Entonces, un poco por ahí, también, de hecho, algo que me abrió mucho la mente, que me está... Mira, Gaby, permíteme un momentito. Nos queda un minuto para cerrar el programa, pero les voy a pedir que de favor continuemos después de cerrar el programa y esto se pone en YouTube, la conversación, si pueden darme unos minutos más. Nos quedan pues ya no nos queda, si acaso, unos 30 segundos en el programa, el tiempo normal de que nos da la estación. Pero lo cierro y seguimos platicando. Y creo que deja replantar la pregunta, porque hay algo que me interesa que vean ustedes que yo estoy viendo y tal vez no supe cómo decirlo. Pero permítanme cerrar el programa y si pueden, por favor, participarnos unos minutos más, se los agradecemos. Una de las cosas que
me dijeron varios de que estaba yo cometiendo un error al mandarles a ustedes dinero porque la gente allá en Honduras es la diáspora. Muchos no son confiables y no hacen las cosas. Y el esfuerzo que se hace aquí a veces queda en nada. Entonces, hay una desconfianza en relación de la diáspora hacia la población de Honduras. Y este ejercicio tal vez que hicieron ustedes logre establecer trabajo concreto, que se vea, para ver que la diáspora empiece a ayudar, pero también empiece a adquirir confianza en ustedes. Porque se va a ocupar de todo, nos vamos a ocupar todos. Ahorita estamos viendo el pleito por la hegemonía económica de estos tres potencias económicas y militares, para tratar de ellos de pelearse entre sí y siempre pisotearnos todos a nosotros. Entonces tenemos que buscar la forma de recrearnos desde nosotros, recrear confianza y hacer o mostrar trabajo que nos lleve a una posibilidad y una conciencia desde abajo, en donde tengamos una al menos mayor participación en estos procesos y no solamente nos agarren como carne de cañón o como agentes de uso para fines de ellos. ¿Cómo? No sé si me di a entender lo que estoy viendo, pero ¿cómo ustedes creen que afecta esa desconfianza de la diáspora? En Colombia yo vi que hay bastante, la diáspora ayuda en distintos procesos distintos, pero esto que yo vi de Honduras, ¿cómo lo han visto, lo sienten o estoy equivocado? Las personas que me dijeron eso es una impresión selectiva, ¿o qué piensan de esto? Sí, totalmente. Bueno, de mi parte, incluso varios en vivos o entrevistas que nos hacía Sitsi, así abordándonos cuando caminábamos por la calle, por ejemplo, giraban en torno a que nosotras, y de hecho ahí están en sus redes sociales y lo pueden ver, y nosotras incluso reconocíamos y mencionábamos que justamente para nosotras era como sumamente difícil y complejo el desmontar esa imagen que tienen de las personas en Honduras, porque lastimosamente los funcionarios públicos sí es muy marcada esa tendencia a se le brinda ayuda y se roban las cosas. Entonces, sí, para nosotros fue muy complicado y de hecho aquí como tocando un poco, teníamos una gran conflicto y vergüenza para nosotras cuando tuvimos el problema de los boletos, por ejemplo, y era como, o sea, pero ¿cómo solucionamos, no? O sea, fue una situación que, por ejemplo, se salió de nuestras manos, pero que, o sea, aún con el conflicto era como, no, de cualquier manera hay que buscar cómo resolvemos, porque sí, o sea, nosotras era como, porque al final recordar que ni siquiera estábamos como en nuestro propio país para tomar un vuelo o no sé, consultar con alguien, o sea, estábamos en otro país y era como, o sea, puchica, ¿cómo resolvemos, no? Entonces, sí, nosotras nos sentíamos como muy comprometidas, digamos, para desmontar esa tendencia o esa imagen que se ha tenido y que se tiene, yo creo que desde la historia de Honduras, porque incluso comentábamos con Sitsi, por ejemplo, que hay una tendencia ¿cómo se llama? A la buena fe que siempre se le había dado, pero siempre resultaba que salíamos con una pata con una pata coja, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nosotros nos tomamos como muy en serio eso y de hecho también, incluso cuando trabajamos con ONGs, siempre tratamos como de cuidar el dinero, porque al final es dinero de la gente que no es que, o sea, de ninguna manera le puedes robar a nadie, ¿no? Pero, bueno, no sé, de mi parte creo que un poco por ahí sí es complicado como lidiar con eso y más cuando te pasan ese tipo de contratiempos, pero creo que sí nosotras al menos entendemos que el dinero cuando no es de uno se debe de cuidar muchísimo. Entonces, yo creo que Stephanie, querías hacer una aportación, entonces, no sé, hacerla también. Sí, bueno, que es complicado porque al final siempre estamos como trabajando con las uñas y con lo poco que tenemos y justo lo hacemos por esa esperanza de que se puede ir construyendo algo. Y creo que botar esa esperanza es lo peor que podemos hacer y pasa mucho porque, ay, no sé, al final creo que las malas intenciones están como en todos lados y en todas partes y por parte de cualquier persona,
pero creo que nosotras sí teníamos como muy claro intentar ahorrar lo más que pudiéramos y nos sentíamos como muy comprometidas con, sobre todo, hacer un proceso de mucha calidad para que de alguna manera esos esfuerzos que sabemos que son graníticos y que han sido de muchas personas valgan la pena, pues de alguna manera podamos tener resultados. Y pues yo creo que aquí está Sitsi y todas las personas que nos fueron acompañando en el proceso saben que hubo un resultado, pues que se No, 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 generaron. sáquenlo de este entorno. Vamos a ver nosotros sabemos que esto es bien difícil. El maestro y yo hemos intentado esto por distintas formas, de distintas cosas. Han fallado a veces por no entender los procesos que estamos tratando de empujar por distintas razones. Pero en sí se ocupa que la diáspora, porque se va a hacer necesaria, principalmente en condiciones tanto de Colombia como en todas las condiciones que tenemos, que nos han llevado a una pobreza muy extrema, a una sumisión casi absoluta. Estamos tratando de ver y cambiar nuestra propia realidad como podemos y entendemos. Y se va a ocupar la diáspora. Entonces, sáquenlo de su entorno personal. ¿Cómo, tal vez a través de hablar, platicar, exponer todo esto, se empieza a tratar de recuperar la confianza en nosotros mismos, tanto de los que están en el exterior, que tienen un poquito de mayor capacidad económica y pueden empujar proyectos allá, y también no ser tan rígidos y saber que en ocasiones las cosas fallan, para tratar de nosotros recrearnos como gente que ha sido sometida, que le han robado su conciencia, que está tratando de recuperarla. ¿Cómo estoy tratando de explicar bien esto? Olvídate del entorno inmediato o personal. Es todo eso que tenemos que lograr entre todos. Dinos, Estefan. ¿Lo supe explicar o maestro podría agregar algo más? Si yo a veces no sé, no soy diplomático, maestro, ¿qué agregaría o está más o menos? No, está más o menos porque, mire, la diáspora salió por algunas razones. Entonces ya tenían cierta perspectiva de su país de origen y luego llegan acá, ven un poco de diferencia y dicen, no, pues es posible o tienen la esperanza de un mundo mejor y luego ver el crecimiento de la corrupción y los problemas de países de origen, sobre todo para mí uno de los problemas claves es la soberanía alimenticia. Es que hay en nuestros países de origen, vemos gente con hambre y a la vez están exportando comida al- a, a Estados Unidos, a Europa. Entonces se dedica la tierra a producir para exportar el producto. Y eso destruye la confianza en los países de origen. Vemos, oye, pues, ¿qué traen? Estos ni se dan comida a sus propios ciudadanos, mandan afuera toda la comida. No, este es un problema de corrupción, de mal manejo de la economía en cuanto a ofrecer una vida digna a la gente y pues claro que destruye la confianza. Uh-huh. Bueno, Stephanie, tal vez te dé un mejor aspecto de lo que intento preguntar. ¿Cómo obtenemos la confianza para recrearnos nosotros mismos? Tiene que ser a través de la actividad, ¿no? A través de demostrar trabajo para ir poco a poco reconstruyéndonos. Eh, no solo Honduras, México, todo, tenemos distintas formas en la que, o en México, pues la percepción de que un ícono va a venir y va a salvar las cosas sin que nosotros hagamos gran cosa, y ustedes que han perdido la confianza de ustedes mismos, porque a veces por la misma necesidad no se logran cosas. Tal vez Colombia tenga también sus propios aspectos en ese sentido, pero ¿cómo logramos, teniendo todo esto en contra, recuperar la confianza en nosotros mismos para intentar una reconstrucción de nuestra propia conciencia? No sé si lo supe decir, dime. Sí, bueno, yo creo que va a ser un proceso
complejo porque justo de eso se ha tratado todo este proceso neoliberal, de despojarnos mucho de nuestras identidades y de dónde venimos. Así que quizás va a tomar bastante tiempo el pues reconstruirnos y entender al final que la cultura y nuestra sociedad pasa por lo que nosotros y nosotras queremos que pase. Entonces creo que sí, va a tomar pues mucho trabajo y, y donde sí hayan como resultados más tangibles, pero, pero pues no sé, creo que es un trabajo de todos y todas, que sí no va a ser fácil, pero pues toca hacerlo, toca asumir y yo creo que ya hay espacios que lo han logrado, hay personas que han logrado. De hecho, aquí en Honduras hay como casos, sobre todo como de la comunidad indígena, como la comunidad garífuna, y sé que en Colombia también, que han generado estos espacios donde se confía al final dentro de su población que se está haciendo un buen trabajo porque hay resultados, porque se está pudiendo tener acceso a la alimentación, a educación, a salud, pues al final de una manera digna, de una manera adecuada, y a eso debemos de apostarle, a esa reconstrucción que tenemos de nuestros espacios y de todo lugar donde estamos. Como aclaración, los garífunas son los grupos afro-hondureños, no solo de Honduras, sino de toda la costa atlántico en varios países, ¿no? Sí, sí, Nada más como aclaración para las gentes que no están familiarizados con ese término. sí. En forma muy corta, Gaby, te aclaró un poquito mejor lo que se está buscando en términos de la plática para que no nos centremos en la abstracción, no en lo personal. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, yo creo que son dos cosas así bien puntuales que se podrían hacer. La primera es como lo mencionabas, al final tu trabajo va a hablar por vos, es decir, como el preguntarle a otra persona como este líder o esta lideresa o activista, ¿de quién se trata? Pues o sea, ¿qué quiero decir? Que cualquier persona que le preguntemos, ya que nos decimos llamar líderes, lideresas, entonces que pueda darte referencias, creo que eso podría ser como un punto. Pero por otro lado, creo que también, y aunque lo platicábamos con las hipotas, puede ser como un poco tedioso también, pero ni modo, justamente porque la historia nos arrastra y tenemos que buscar nuevas formas de hacerlo, es también como estar siempre, eh, ¿cómo decirlo? Como mostrando o fiscalizando, eh, a ver, como comprobando siempre cada movimiento que hagas. Es decir, como lo mencionaba Stephanie, sí, al final las organizaciones en Honduras, y creo que en general también en América Latina, se trabaja con las uñas, ¿no? Más cuando son organizaciones de base. Sin embargo, creo que siempre hay manos amigas, personas del extranjero, de otras organizaciones, la misma, eh, ¿cómo se llama? La misma, ay, el autosustento que deben de tener las organizaciones. Entonces, yo creo que ese proceso de siempre estar auditorando todo lo que ingresa y lo que sale, entonces creo que nos posiciona más un poco para se están haciendo las cosas de buena manera, porque obviamente lo que mencionamos, hay una historia de corrupción que nos arrastra, entonces hay una tendencia bastante grande a la desconfianza, ¿no? Pero al menos desde mi experiencia o sea, si me preguntan a mí de qué manera Gabriela Roque puede confiar en una persona, es justamente a través de eso, ¿verdad? Que su trabajo hable por sí, pero también que sea una persona que todo lo que haga y lo que ingresa a su organización también pueda ser registrado, ¿no? Y puede ser muy bien justificado, porque, insisto, cuando son cuestiones de dinero y cuestiones de trabajo y todo este esfuerzo de un montón de personas detrás, no puede quedarse así, ¿no? Y claro, como tenemos esa historia detrás, que a lo mejor es una fama que no nos hicimos nosotras, pero que de alguna manera hay que ir limpiando, ¿no? Ese desastre por ahí. Entonces yo creo que si me preguntan a mí puntualmente, yo esas dos cosas bien puntuales me dan un poco de seguridad más para confiar en alguien.
el padre Peraza fue el que a mí me abrió la mente a que no se intenta de obtener poder, sino de empezar a establecer principios en la sociedad. Y la transparencia y la rendición de cuentas son básicos para llegar luego a principios más complejos. Entonces, a mí me ha afectado bastante en eso. Y dentro de eso, los espacios o los principios, toda esa instalación de principios tienen que empezar a conquistar espacios en donde se cree el diálogo y las posibilidades reorganizativas de nosotros mismos. Y es en esto en lo que se está tratando de ver de que a nivel nacional se obtengan, tal vez en Colombia, el control de las 3 casas legislativas y la presidencia, pero con un compromiso de empujar a estas gentes más lejos y no quedarse ahí. En este sentido de la desconfianza, Fitzi, varias personas que de Colombia, de la diáspora colombiana, estuvieron en la plática, en el diálogo que teníamos para llevar a cabo esto. Estuvieron ausentes. Las personas con que hablé yo a nivel personal, muchos tenían miedo o desconfianza de que no se podría lograr gran cosa y que era peligroso y que tuvieran mucho cuidado, porque sí tenía muchos riesgos para las muchachas, los cuales agradezco yo que los hayan tomado, pero esta forma de que la diáspora, al menos la con la que yo tengo contacto, quiso estar nomás a la expectativa, nomás observando, a ver si lograba algo, tal vez por las respuestas y la brutalidad del Estado colombiano. Y por otros lados, a través de Canal 2, que desafortunadamente está cayendo bajo amenaza al exponer todo esto, han puesto ellos diásporas en Europa principalmente, que están en forma selectiva tratando de empujar programas a los que tienen ellos afinidad y afines. ¿Cómo la diáspora en ustedes en Colombia podría tal vez empezar a despertar o a tener una visión más amplia de la que tienen? ¿Cómo explicar? ¿Qué te da a pensar esto? Sí. Bueno, es que pues cuando llegan las chicas acá a Colombia, hay un evidente reconocimiento de que acá en Colombia las modalidades de las cuestiones electorales son distintas, y a pesar de las similitudes en cuanto a nuestros históricos, nuestra lucha contra la violencia, el narcotráfico, el desplazamiento forzado a nivel internacional e interno, las imposibilidades que nos ofrece el Estado para poder defender nuestras elecciones y facilitar que se perpetúe el gobierno fascista conservador en Colombia, evidentemente considerarían que era un ejercicio que no podría verse, que no llegaría a un buen fin, sobre todo también por el sentido de la desmotivación de la gente, ¿cierto? Que la gente en muchas ocasiones simplemente le quiere seguir dando la espalda a las realidades de Colombia, sobre todo los que están en el extranjero, hay un porcentaje muy alto donde simplemente desde el privilegio no les importa lo que pase, ya salieron de aquí y que este platanal, si se acaba, pues no les importa. Eso también hace parte. Y también la otra parte es la seguridad, ¿cierto? A nivel internacional no sé qué tan socializado está la situación del conflicto armado que hay en Colombia. Justamente cuando llegan las chicas, se alza se levanta un paro armado por parte de una guerrilla, que inclusive nosotros los colombianos, algunos consideramos que no es el ELN, sino que son el mismo Estado disfrazado de un grupo guerrillero para generar terror, tantos líderes asesinados, y las ganas del gobierno de Iván Duque de generar una guerra externa, porque el ministro de Defensa le empieza a tirar a Irak, a tirar a Rusia, que son potencias mundiales nucleares, y también a tirar al gobierno de Venezuela para ver si se genera un conflicto armamentista. Entonces el riesgo de las chicas acá en Honduras, acá en Colombia, ¿cuál era? Que fueran ese punto para que también se generara ese conflicto, ¿sí? Ellos no, el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno bélico, que está a favor de Estados Unidos sabemos que el comercio de ellos es de las armas, de la guerra, ellos ganan poder con las guerras.
Y hace rato este gobierno ha buscado eso, generar guerras para poder comprarle a Estados Unidos el armamento que le sobra y obviamente, bueno, esos negocios que van detrás de esas decisiones políticas. Entonces el riesgo de las chicas era ese, que se generaran como un objetivo para que eso se generara tal vez con los países del centro de América. Por eso es que se generaron tantos, lo que es en cuanto a Cali sobre todo, que es el punto más conflictivo en el asunto de lo que fue el paro, que está muy cerca, que está en el Valle del Cauca, cerca del Cauca también, que es un lugar donde no hay Dios ni ley, ¿cierto? Hay mucho conflicto armado, hay mucho abandono estatal y hay mucha guerra, ¿cierto? Entonces el riesgo en Cali era ese, que ellas pudieran ser objeto de eso y quizás por eso la diáspora tenía esas objeciones, ¿sí? Pero era un factor, digamos que muy fatalista, o sea, eso es una realidad que existe, pero era de todos modos una situación muy fatalista, porque sin embargo se sigue haciendo ejercicios internos donde yo como activista, los líderes sociales se siguen haciendo ejercicios en diferentes ciudades que están más centralizadas, y al estar más centralizadas es más difícil que se promuevan algún tipo de atentado. Por ejemplo, en Bogotá hay más tranquilidad porque es la capital donde convergen muchas personas y donde los ojos están muy puestos. Y hay un factor también, que es que al gobierno no le gusta que hablen mal de él en el exterior. Es un gobierno fascista que le gusta que lo vean bien, a pesar de que esté haciendo asesinando a la gente. En Pereira es como el Silicon Valley también de Colombia, donde se reúnen los grandes empresarios y no les gusta que la ciudad sea manchada pensando que es una ciudad corrupta, ¿cierto? Siempre tratan de generar una visión impoluta de la ciudad de Pereira. Entonces, por eso en esas dos ciudades se pudo generar el proceso con ellas. Ya en Cali, ahí sí ya era más complejo, por eso ahí se consideró que era importante que estuviéramos escoltados por la Guardia Indígena, que son una población a nivel mundial que está protegida, ¿cierto? Por lo que vimos con las chicas también, energéticamente, espiritualmente también fue muy bonito. Pero el mayor conflicto durante el paro nacional, el mayor número de asesinados fue en Cali, porque hay una diferencia en cuanto a las clases sociales muy marcada y bueno, y está más lejos de la parte centralizada del país, porque pues tristemente Colombia es un país centralizado. Entonces yo creo que por eso es que la diáspora consideraba que no iba a ser un ejercicio viable en cuanto a seguridad por ellas. Y el otro asunto, las fechas, ¿sí? Ellas bien se dieron cuenta cuando llegaron que la mayoría de las personas que están sumergidas en lo electoral, en lo político, estaban ahorita a puertas de la elección y solamente están buscando reunirse para buscar votos, repartir volantes. Todo el ejercicio de difusión justamente se está centrando en estas últimas semanas. Y entonces, para que se pudiera hacer bien el ejercicio aquí en Colombia, no era muy probable. Es más, hubo mayor afluencia en ciertos sectores que en otros. Pero sin embargo se hizo la labor, quedó un mensaje claro a las personas que llegó. Ellas hicieron muy buen trabajo que fue evolucionando a través de las ciudades, desde Bogotá hasta Pereira, hasta Cali, tuvieron una evolución considerable donde se desarrolló su discurso y donde las personas pudieron ser más receptivas, inclusive en Cali. En Cali hubo mayor recepción en cuanto a la información que en las otras ciudades, pero sin embargo ellas vieron que es por los contextos socioculturales que hay aquí en Colombia. Y bueno, sin embargo, yo creo que esos fueron los factores que tal vez llevaron a que ellos consideraran que no era viable, pero sin embargo se hizo. Y el ejercicio es importante porque desde afuera ellos lo pudieron evidenciar, que en cada una de las ciudades, nada más que la gente supiera que vinieron de Honduras, una delegación, para ayudar, eso genera mucho peso a nivel emocional. Es como ese general que está junto con sus guerreros en la batalla. Eso da mucha moral. Y el ejercicio de ellos no solamente fue difundir, sino que la moral que le alzan a la gente con su acompañamiento es importante. Mira, hay una dificultad
en cuanto a trabajar con la abstracción. Y la abstracción es en sí tratar de mirar la relación en la que estamos metidos en su forma lo más de raíz, lo más simplificada posible. Y una de las cosas, digamos, que se logra, que si ustedes tomen los tres poderes y empezar a ver a través de la abstracción la necesidad que hay de que las diásporas o los sistemas de apoyo para un cambio más a fondo empiecen también a entender el proceso, a tomar confianza en su ciudadanía. Empecemos a encontrarnos para crear una condición diferente a la que tenemos. Es un tanto difícil trabajar con la abstracción, pero se hace necesario porque podemos anticipar. Y digamos que en todo lo que está para los procesos que se están desarrollando, ustedes logran dar un paso más allá de lo que se ha logrado, con lo que hicieron los zapatistas al cuestionar la moral del poder, Obrador con la propuesta de la corrupción, lo que se logró en Honduras con las vedurías electorales, y que ustedes logren tomar los tres poderes. ¿No? Y vean que el compromiso que viene es aún mayor de lo que se tiene y se ocupan todos, tanto en todos los aspectos, en México en todos lados, pero con una conciencia más clara de qué y cómo cambiar nuestra realidad. Y entendiendo también la realidad que nos han impuesto. Entonces todo esto se hace difícil empezar a verlo, pero se hace necesario. Yo tengo la esperanza de que con todo lo que ha pasado y les ha pasado a ustedes, logren tomar los tres factores del poder en su sociedad, pero también entender que el compromiso se incrementa, es mucho mayor, y la necesidad de que todos trabajemos en forma conjunta aún se hace más necesaria. No sé, maestro, para no cansar mucho a Miguel y también a la gente que tal vez no se nos oiga, porque pues ya es un poquito más de una hora. Sí. Denos Stephanie, una resumen de esto, con la esperanza de que sigan platicando, ¿no? Yo creo que vamos a seguir platicando a ver qué más se logra. Sí. ¿Qué logran ustedes independientemente de nosotros? Dígame. Pues yo voy a tener que salir de la llamada porque tenía programada a las 9 hoy un Zoom con 2 compañeros de la universidad y lo postergamos hasta las 11, así faltan como 5 minutos para ese compromiso, y me van a perdonar, pero yo tengo que prepararme para el compromiso de las 11. Ha sido un placer, un honor participar en esta conversación, y ojalá que sigamos conversando y trabajando y colaborando en el futuro. ¿Ok? Adiós. Ok, Stephanie, ¿qué te lleva a pensar esto? Sí, buena suerte, maestro. Ay, perdón, ya estamos perdiendo gente. A Gaby, ¿qué da a pensar esto? Stephanie también se nos cayó de la llamada. Gaby. Bueno, de mi parte, creo que definitivamente, más allá de el propósito, digamos, de que este encuentro fuera posible, no radicaba, digamos, en solamente ir a mostrar la realidad de Honduras, sino más bien, como nosotros lo mencionábamos, o al menos nosotros lo entendimos de esa manera, fue como también hay que adquirir compromisos, y no solamente compromisos, digamos, a nivel de nosotras individualmente con las personas que nos vinculamos, sino más bien también de qué manera desde las trincheras a las que pertenecemos, nuestras organizaciones, o bueno, Estela en el caso de que ella se encuentra más cerca del partido que está en turno, buscábamos, digamos ciertas alternativas o soluciones para brindar esa mano solidaria que necesitamos tanto, ¿verdad? O que necesitan ahorita nuestros países hermanos, que en su momento pues nos han brindado nos han dado la mano, y pues reconocer en parte eso, pero también, ¿no? Insisto en la parte de eso, digamos que un poco como a corto plazo, pero también a largo plazo es estar monitoreándonos, ¿no? Entre nosotros, igual. Incluso platicábamos ahí con los chicos de quizás hacer como un tipo de encuentro a final de año para también evaluar, porque sí tenemos como gran interés en ver cómo
se da, digamos, este acontecimiento electoral en Colombia, pero también independientemente, y de hecho fue una discusión que sostuvimos, no recuerdo bien en qué ciudad, pero sí creíamos como necesaria y pertinente que no la teníamos o planificada, o no es que no la teníamos planificada, sino que, como lo mencionabas vos, a partir de como de lo abstracto, de lo que no conocíamos, era sumamente complejo plantear una discusión y que no se tornara, digamos, en simplemente discusiones dispersas, y era, por ejemplo, el tema de, ok, planteémonos, si ganamos, ¿qué vamos a hacer con el poder? Pero también si perdemos, pues ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar tampoco de brazos cruzados, pero también de resistencia ya sabemos un montón y de pronto también lo que mencionaba Sipsi, ¿no? De cómo también los estados tratan de planificar histerias colectivas, ¿no? Para justamente intimidar a la gente y que nos mantengamos siempre sometidos, ¿no? Y sumisos a todo lo que las élites económicas y políticas quieran hacer a diestra y siniestra con nuestros territorios, con nuestra vida misma. Entonces yo creo que partiendo un poco de ahí, ya concretamente no hemos logrado tener como una reunión seria, pero sí la esperamos tener, incluso pues, imagino que deben de ser varias, pero sí lo que queremos es, y más que nada nos interesa pues con la juventud sin ánimo de desplazar a nadie, pero sí consideramos, ¿no? Que el lidiar con en los adultos al menos es como bien complejo, pues, justamente por lo que mencionaba, ¿no? De los vicios que tienen interiorizados y que es como el que no lo reconozcan es una barrera muy grande que ponen. Entonces ya desde la juventud es un trabajo que se puede hacer eh, como más... eh, ¿cómo decirlo? Como más progresista, o sea, más que avance, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí, ¿no? Los ánimos están, yo creo que también las circunstancias nos los permiten, también un poco el tema del involucramiento en el que estamos nosotras y la conciencia política que tenemos nos permite que desarrollemos otros espacios, ¿no? Que entendemos que, insisto, que este primer momento fue un ejercicio que hizo como que nos conociéramos, pero también pensarnos, ¿no? No solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, que construimos. Y es que también yo hacía mucho énfasis, por ejemplo, en que la dinámica o la geopolítica de América Latina es algo que debemos de tener muy presente, y de hecho también con los contactos que mi persona tiene, que los compañeros por allá, por Colombia, también tienen con otros compas de otros países, también nos ayude para generar como estas mesas, digamos, de análisis, de hacer las radiografías pertinentes de cómo están nuestros países y de manera más solidaria y no tan eh, burocrática, digamos, se, eh, se conecte en nuestros países, ¿no? Sino que sea más bien algo más desde la organización de base o de abajo. Sí, parece que yo no me fijé y tenía el teléfono apagado y estaba hablando con Sitsi y nadie me escuchó. Ella ya también dio por terminada la sesión. Pero, ¿qué te da por concluir en esto? Dadas ahí disculpando mis fallas. No, yo creo que me queda así como 3 lecciones bien puntuales, y es que la primera, y vos lo manifestabas ahorita, por ejemplo, con el miedo que tenía la gente que nosotras viajáramos para allá, y que también era un temor que tenían como nuestros familiares y amigos, pero que nosotras la verdad no es que seamos aventadas ni nada por el estilo, sino que, y de hecho fue como el discurso con el que llegamos allá, porque también la gente fue como de que, uy, pero son muy jóvenes y no tienen miedo de venir a Colombia, y fue como vivir en Honduras, la verdad, te prepara también para poder ir a cualquier parte del mundo, porque sí venimos acá también de procesos de persecución, de criminalización y eh, todo ese escenario, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro, que definitivamente deber, el pensar, digamos, en otras formas de vida en el que otro tipo de mundo es posible y no apostarle estrictamente solo al tema
político partidario o electoral es un fin, ¿no? O sea, que tampoco desde ahí la varita mágica y todo se soluciona, ¿no? Insisto, más bien creo que eso es más bien una fetichización que hay a lo largo y ancho de la política en América Latina, que es un vicio, por ejemplo, o es un discurso, por ejemplo, que debemos de ir desmontando, porque la verdad no es de esta manera en la que se solucionan nuestros problemas. Sí contribuyen y no hay que negarlo, pero no es la solución, ¿verdad?, a nuestros problemas. Y como tercer punto, pues sería, ¿no?, que definitivamente debemos de apostarle a visibilizar, ¿no?, que es una cuestión, una problemática sistémica, y el mencionar con nombre y apellido como las problemáticas y las estructuras que se posicionan en esas problemáticas o que se fortalecen a través de esas problemáticas que generan eh, malestar am, mm, lesividad para la ciudadanía, para los sujetos y las sujetas políticas. Em, es de denunciar, ¿no?, de frente, pero también ¿cómo se llama? Como cuidando también nuestra integridad, ¿va? Ya no podemos seguir con esa lógica confrontativa eh, de aspirar a que nuestro liderazgo vale más o menos, digamos, por el número de persecuciones que tengamos o el número eh, de batallas que tengamos o heridas o pérdidas de dedos, de brazos, mutaciones de tantos ámbitos, sino más bien a apostarle a nuevas formas de confrontación a ese poder, a esos poderes fácticos que nos oprimen, y más bien apostarle o ir de frente bajo otras lógicas, ¿no?, que sean más organizadas, pero también que sean más dinámicas y que permitan no solamente a los mismos y a las mismas que formemos parte de esos procesos, sino más bien en la manera en la que también tengamos cantidad, ¿verdad? Yo sé que la calidad es importante, pero también la cantidad. Entonces, cuando se hace un trabajo para atraer a más personas y no más bien para resaltar una, creo que es a eso lo que debemos de apostarle, y al menos es como el discurso que hemos sostenido y que particularmente pues es lo que me motiva y lo que me mueve en mi vida política y en general. Estela, agradezco que regreses de nuevo. Estamos todavía elaborando, tenemos que despedir, ya tengo que ir a trabajar, pero estamos todavía elaborando sobre esto de la diáspora, la necesidad de tener confianza desde nosotros mismos. Stephanie, ¿qué con lo poco que escuchaste antes de que hayas perdido la conexión con nosotros, qué te lleva a meditar en esto? ¿Qué te lleva a reconsiderar cómo obtenemos confianza en nosotros mismos para llevar a cabo estos procesos, porque todos nos vamos a ocupar? Stephanie. Sí, bueno, primero, disculpas por desconectarme, me cayó una llamada, pero creo que retomando un poquito esto último que decía Gaby, sin duda que ese anhelo que tenemos y esperanza de poder vivir mejor debe ser ese motor que nos mueva para hacerlo. Porque sí podemos seguir resistiendo, pero no se debe quedar solo ahí, sino que debe ir construyendo algo nuevo al lado. Y eso pasa por primero reconocernos a nosotros y a nosotras, pero también por entender que podemos cambiar las dinámicas. Y creo que ahí es donde está como un poco la clave, el asumirnos también dentro de nuestro papel histórico, político, social, humano, de hacer algo y hacerlo. Creo que ahí vamos a poder ir recuperando de a poco y confiando entre nosotros y nosotras mismas, porque al final sí es bien difícil. Creo que este sistema eso es lo que hace, nos individualiza, nos cosifica, nos deshumaniza, y cuando eso pasa ya no nos abrazamos como lo que somos, como hermanos y hermanas, sino más bien como competencia. Y romper esas lógicas, claro que molesta a quienes les beneficia que estemos tan separados y tan divididos. Y romper esa dinámica sí es un reto, pero necesario para poder liberarnos. Esas
cierro el programa generalmente con el tratar de entender por qué pensamos como pensamos, qué nos ha llevado a estar ausentes de nosotros mismos. Es indispensable para tratar de entender e interpretar la realidad tal cual es y las posibilidades de cambio, o ayudar a otros a que también empiecen a romper con esa cadena interna que tenemos ahí, esa conciencia sujeta y no enajenada, fuera de sí. Y no es sencillo, pero el entender el de dónde viene toda esta visión que hemos desarrollado la sociedad, todas estas formas de pensar que nos sujetan, creo que es importante para tratar de quebrar con ellas y cambiar las cosas, y no teniendo una mejor visión desde nosotros, dentro de nosotros y con el exterior. Y no ausentarnos del exterior, y también tomar en consideración que es tan importante lo exterior como el interior en el ser humano. Pues díganme cómo cerramos esto. Gabriela, en forma corta, cerrar esto. Gaby. Bueno, yo creo que solo decir que sí, que en definitiva pues nuestra vida debe girar en torno a buscar la liberación y la dignificación de nuestra existencia en este mundo. Entonces, sí, el camino al final es duro, perdemos muchas cosas, perdemos muchas más personas en el camino, perdemos muchas personas en el camino, nos duelen, pero definitivamente el hacer caso omiso no nos ha llevado a nada, y creo que nosotras las que ya nos involucramos como en este mundo organizativo y de la política, y no específicamente no de la política partidaria o electoral, pero sí volcarnos como a la parte social, a buscar sensibilizarnos, a volver a humanizarnos. Creo que tiene mucho más sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, lo dejaría un poco por ahí, invitar un poco también a que dentro de las mil cosas que tenemos que hacer, tratar de sobrevivir, de respirar, de generar dinero para comer y todo lo demás, también no busquemos como eso que nos llene el alma, y pensarnos más allá de nosotras mismas, ¿no? También en todas las cosas que si bien nos oprimen a todos, pero nos oprimen de manera igual. Entonces, poder ser solidarios también con los demás, y aportar desde nuestras características o desde nuestras fortalezas, creo que es sumamente válido. Entonces, lo dejaría por ahí, ¿no? Que siempre busquemos la dignificación de nuestra vida, y el bienestar de todos y de todos. Ok, Stephanie, ¿cómo cierras esto? ¿Qué es tu reflexión al respecto? Primero agradecerles por todo el esfuerzo que ustedes hacen. Primero para que un mensaje diferente pueda llegar a las personas, pero también por conectarnos con esas personas, por hacer posible este encuentro. Y bueno, que sin duda fue un proceso inolvidable, de muchísimo crecimiento, no solo para las personas en Colombia, sino para nosotras que fuimos desde Honduras. Y creo que sumó muchísimo para todos los esfuerzos que hacemos. Y nada, pensar un mundo diferente sí es posible, y tenemos que seguirlo haciendo porque nos van a robar todo, pero que no nos quiten los sueños, la esperanza. Y creo que por eso estamos aquí, y la necesidad de seguir hablando aún cuando todo parece que se pone muy difícil. Todavía necesitamos ahí justo hacerlo con más fuerza. Así que nuevamente gracias por confiar en nosotras, por creer en el trabajo que hemos realizado en Honduras, y que esperamos de verdad que en Colombia también puedan alcanzar algunos resultados, ya no solo en el proceso electoral, sino en toda la organización que han venido llevando, y en toda esa resistencia que han tenido durante tantos años, que pueda de alguna manera dar algunos frutos. Gracias. Bueno, hay por mis fallas personales y tal vez no entender la tecnología, no me fijé que tenía el micrófono apagado cuando estaba intentando hablar con Tsitsi, pero sí es indispensable, si ella ve este programa en YouTube al final,
que lo que van a hacer para hacer el trabajo de ustedes visible en Colombia, nos manden a algún volante, alguna forma, ya desde ahorita, para que llegue al máximo posible de conciencias y la gente pues empiece a tomar la responsabilidad desde donde quiere y considera prudente o necesario, ¿no? Ojalá y sí nos mande eso y todo esto se haga más visible. Con ustedes pues no fue muy visible, pero también me daba gusto y a la vez que no, por cuestión del factor de riesgo, y yo siempre estuve con mucho temor a que algo fuera a pasar y no terminar con una conciencia tranquila. Pero les agradezco muchísimo, muchísimo el hecho de que pues hayan tenido la confianza de que a veces para cambiar las cosas, como dicen por ahí, no solo los locos y los soñadores somos capaces de cambiar el mundo. Y hay que seguir soñando, hay que seguir siendo locos. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias. Tengo llamadas de trabajo, tengo varias cosas que estamos proponiendo La idea es esta semana ya poder como sintetizar los resultados, tener una reunión más abierta, poder mostrar algunas de las cosas que pudimos recolectar y también que puedan compartir los compas de Colombia. Okay. Muchas gracias. Les agradezco mucho su confianza. Gracias, Antonio.